Muy buenas tardes, jóvenes del Colegio de San José de Cúcuta. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia. Les habla su profesor de física. A mis alumnos del grado 11 les traigo la guía número 25 y lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Un tema de repaso de los fenómenos ondulatorios para entrar a estudiar todo lo respecto al sonido, o sea, acústica, y la luz, o sea, la óptica. Vamos o quiero hacer énfasis en la reflexión aquí y en la refracción. ¿Listo? Que está aquí al lado derecho. Entonces, tomamos el concepto de reflexión, la onda llega, choca contra un obstáculo, observe, y retrocede, pero observe que no cambia de medio. Por ejemplo, el medio elástico, el medio de propagación fue el aire, no cambia tampoco de velocidad, obvio, pero sí cambia de dirección. Entonces, esos conceptos se entienden mejor aquí en esta gráfica elemental. Aquí está en primer plano, observe, el obstáculo o el medio de separación. Por encima tenemos el medio llamado aire y aquí vidrio, velocidad en el medio 1, V1, velocidad en el medio 2, V2. Tomamos la normal perpendicular al obstáculo, observe, forma 90 grados, esa es la normal y se hace incidir un rayo que llega con un ángulo de incidencia, rayo incidente, porque llega, cae, el ángulo de incidencia que se forma entre la normal y el rayo, y retrocede, regresa, este rayo llamado rayo reflejado. Este ángulo, el ángulo de reflexión o ángulo reflejado. Estos dos ángulos son iguales. Los ángulos siempre se toman con respecto a la normal. Entonces decimos que seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de reflexión es igual a n, donde el ángulo I es igual al ángulo R, es decir, el ángulo de incidencia es igual siempre al ángulo de reflexión o ángulo reflejado. ¿Listo? Aquí está al otro lado el concepto de la refracción. Refracción, observe. Y tenemos dos gráficas y ahorita explicamos por qué el comportamiento del rayo refractado en uno y en el otro. Observe. Entonces decimos que la refracción, observe, la onda choca contra un obstáculo. ¿Listo? La onda choca contra un obstáculo. Atraviesa y se desvía, cambiando de medio. En este caso el medio de propagación aquí es el agua. También cambia de velocidad, obvio. Al cambiar de medio cambia de la velocidad y cambia de dirección. O sea, la palabra clave es que llega, atraviesa y se desvía. Entonces, aquí está lo mismo, el obstáculo, el aire, el agua, B1, B2. Tomamos la normal, que es perpendicular al obstáculo, la superficie de separación, el rayo incidente, el ángulo de incidencia. Debía seguir derecho, observe, por esta línea recta, derecho, pero él se desvía, en este caso acercándose el rayo refractado a la normal con este ángulo de refracción, donde se ve claramente que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. ¿Listo? Donde n es el índice de refracción. Aquí en esta gráfica el rayo refractado se acerca a la normal, se acerca.
aquí en esta otra gráfica ocurre lo contrario. Está el rayo incidente, el ángulo de incidencia, está la normal. Observe la superficie de separación, vidrio, agua, lo tomé aquí, B1, B2. Y aquí está el rayo refractado. El rayo refractado se alejó de la normal, se alejó. Este es el ángulo de incidencia y este es el ángulo de refracción, y aquí está el rayo refractado que se alejó. Este es el índice del medio de refracción. ¿Listo? Entonces tenemos la ley que nos dice seno de I, seno de incidencia sobre el seno de refracción es igual a B1 sobre B2 igual a 1 sobre N, sobre el índice de refracción. Eso puede ser igual que I sea mayor que R, o sea, en este caso el ángulo de incidencia mayor que el ángulo de refracción, ahí se ve, o la otra opción es que el ángulo de incidencia sea menor que el ángulo de refracción. R es el rayo refractado. ¿Listo? Vamos a recordar cuando vimos la interferencia. Dice, cuando dos o más movimientos, esa es la interferencia, otro de los fenómenos que ya estudiamos, cuando dos o más movimientos ondulatorios coinciden en un punto para reforzar, o sea, se refuerza o se anula, para reforzar o anular sus amplitudes. Puede ser reforzar o anular, repito, para sus amplitudes. Si se refuerza, entonces decimos que se produce una interferencia constructiva. Si se anula, entonces se produce una interferencia destructiva, depende de sus amplitudes, si se refuerzan o se anulan. Aquí está el otro el otro fenómeno llamado difracción. Es la propiedad que tiene la onda de bordear obstáculos. Vamos a ver, dice, la onda tiene la propiedad de doblar, curvear, bordear obstáculos. ¿Listo? Vimos los ejemplos allá. La polarización. La onda se propaga y queda reducida a un solo plano de vibración. Vamos a ver los ejemplos para la reflexión. Ejemplo para reflexión, para el sonido es el eco, para la luz son los espejos planos, cóncavos y convexos. Eso lo vamos a estudiar en óptica. ¿Listo? En la refracción, para el sonido tenemos el ejemplo, el aparato llamado el sonar, que se utiliza en navegación para comprobar la profundidad que se encuentra el barco en determinado instante allá en el mar. O sea, lanza la onda y calcula la profundidad. Ese aparato se llama sonar porque trabaja con la refracción del sonido. Y luego está el ejemplo para la luz, la refracción, están las lentes convergentes, que la vamos a estudiar, y las lentes divergentes. Ese es, a grandes rasgos, el repaso de esta guía que hicimos énfasis en la reflexión, que está al lado izquierdo, y en la refracción, que consta de dos gráficas porque el rayo refractado bien se acerca o se aleja de la normal. Bueno, jóvenes, chao, bendiciones en Cristo, amén y amén.